familia es un pilar muy firme donde el hombre puede protegerse libre. El Señor Jesús les bendiga, apreciados pastores y comité de la red de familia en cada congregación de nuestro Distrito 13. Espero que la bendición del Señor les esté acompañando en todo. Quiero compartir una reflexión y deseo que sea de bendición para todos en casa, en familia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 13, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. He titulado esta reflexión Los bienes y la unidad familiar. No sé cuántos han tenido la experiencia o tuvieron la experiencia de que en casa de nuestros padres, cuando había poco, hablemos de un alimento. A veces mamá compraba un pan y lo partía entre los 3, entre los 4, y a cada uno le daba una partecita, y a todos por igual, o la parte igual. Y todo permanecía, dijéramos, en su normalidad, en la tranquilidad, en la paz. No habían discusiones, no habían reclamos. Pero también vivimos la otra experiencia cuando ya había para comprar más de un pan y a cada uno se le daba un pan. Entonces, como niño, empezábamos a medir cuál de los panes era más grande para descubrir a quién le habían dado dijéramos, el más grande, pues. Y a veces hasta eso generaba ahí pequeñas discusiones. Lo que quiere decir que cuando teníamos uno no había problema, pero cuando ya había más abundancia, entonces se presentó alguna dificultad, algunos reclamos. Saben, mis hermanos, que puede pasar lo mismo en este tema de los bienes en la familia. Cuando teníamos poco, no había por qué discutir, porque no teníamos. Pero cuando la bendición de Dios se fue dando, o el Señor nos fue dando más, eso quizás vino a traer algunas dificultades, o trajo algunas dificultades. Y eso no es nuevo. Fíjense que lo vemos aquí en la vida o en la familia de Abraham y Lot. Somos testigos de que cuando ellos salen, el llamamiento que Dios le hace a Abraham, y como Lot queda sin su papá, entonces Abraham lo adopta y lo lleva con él donde Dios lo ha enviado. Lot tenía, no se dice en la Biblia que tenía bienes. Uno pensaría que lo que fue o lo que llegó a tener lo tuvo por la bendición que le dio Dios a través de su tío Abraham. Pero llega un momento en que esta familia, sus bienes han aumentado tanto que dice aquí el texto, que hay altercado, que hay conflicto
entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque los bienes habían crecido. Cuando había poco, no había problema, no habían dificultad, no habían conflictos. Pero ahora que ha aumentado, que han crecido los bienes, hay choques, hay conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y parece ser que este conflicto ya como que también iba tocando a las cabezas, es decir, a Abraham y a Lot. Porque esta palabra de Abraham nos deja ver eso, dice, no hay altercado entre nosotros dos. O sea que ya había molestia. Se empezó por los pastores y estaba terminando entre que el conflicto se estaba llegando a afectar tanto a Abraham como a Lot. Pero me llama la atención que este hombre de Dios busca una salida sabia. Y es que le dice a su sobrino, separémonos. Va a ser doloroso no estar cerca, no compartir, porque vas a estar lejos, vamos a estar lejos. Pero lo mejor es que nos separemos. Y así lo hicieron. Y fíjense de que ellos salvaguardaron la unidad. Se mantuvo la unión como familia. Entonces, ¿qué vino o qué estaba afectando o qué empezaba a afectar a esta familia? Que los bienes habían crecido. Quizás los pastos ya no alcanzaban, el agua tampoco. Quizás las ovejas o las vacas del uno se pasaban para el lugar del otro, qué sé yo. Y esto estaba generando un conflicto, porque los bienes habían aumentado. Pero este hombre tomó una buena decisión y le funcionó, porque se siguió manteniendo la unidad familiar. Fíjese que cuando a Lot lo secuestran, ahí está en el capítulo 14, es el mismo tío, el mismo familiar quien lo rescata. Pero si hubieran salido en discordia por causa de los bienes, cada quien que se las hubiera arreglado como pudiera, diría yo. Hubiera podido decir a Abraham, no, allá él. Pero haber tomado esa buena decisión, separarse para cuidar la relación, no dejar que por causa de los bienes se deteriorara la unidad familiar, fue fundamental para que ellos siguieran siendo eso, familias, amándose. Entonces, mis hermanos, qué bueno que nosotros aprendamos de Abraham y también hasta de Lot. O sea, no pueden los bienes separarnos. Al contrario, deben unirnos. Saber administrar bien. Colaborarnos. Los hijos también ya en su medida pueden colaborar, aportar ahí para la casa, para el hogar. Que no hayan conflicto, que porque el uno gasta más. No, sino que todos puedan o podamos ayudarnos, podamos administrar bien las bendiciones que el Señor nos ha regalado en esta área de la finanza, de los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. Que nos una más bien todas estas bendiciones nos unan y no nos separen. Señor Jesús les bendiga. Si la familia es dirigida por Dios, daño no puede hacer el dardo del traidor, pues Jesucristo está guiando y defendiendo aquel pilar, pues Jesucristo está guiando y defendiendo aquel hogar.